En el Instituto Raymond Gaja, creemos en el potencial ilimitado de cada estudiante. Nuestro enfoque educativo se centra en inspirar y potenciar el crecimiento, tanto personal como profesional, en nuestras 4 cátedras. En la Cátedra de Psicología Clínica y de la Salud, ofrecemos a los estudiantes una formación integral en la evaluación, diagnóstico e intervención en trastornos de salud mental. Esta formación se enfoca en la aplicación de metodologías dinámicas y actualizadas para garantizar una preparación sólida y relevante en la psicología clínica y de la salud, contribuyendo así al bienestar y la salud mental de la sociedad. Empleamos nuestro método de aprendizaje en el pensamiento TBL, Thinking Based Learning. Es una metodología activa de enseñanza que permite a los alumnos desarrollar tareas complejas de pensamiento, como la toma de decisiones y resolución de problemas, habilidades y competencias necesarias para el ejercicio de la psicoterapia. En el IRG, te invitamos a descubrir tu verdadero potencial y a embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento continuo. ¿Quieres ser un agente de cambio en la vida de las personas? Inscríbete y fórmate con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto de nuevo iniciar esta nueva International Masterclass, la importancia de las habilidades clínicas en terapias de tercera generación. En esta ocasión, de la mano de una universidad amiga, socia, como es la Universidad de La Sabana, en Colombia, universidad número 1 en el país. Y esta vez nos acompaña la profesora Diana Bedoya Villanueva, que ahora en breve voy a presentar, para hablaros de un tema que creo que a todos nos interesa, como es el tema de las terapias de tercera generación, ¿no? Que son tan importantes hoy día en el quehacer de los psicólogos y las psicólogas, ¿no? Permítanme recordarles brevemente la estructura de la sesión. Como siempre, serán unos 45 minutos de ponencia por parte de nuestra experta. Y luego, pues por supuesto, dejaremos tiempo para las preguntas, que pueden escribirlas en el apartado que verán en su botonera abajo en su pantalla, que pone preguntas y respuestas. Por favor, hagan por ahí las preguntas que quieran realizar para responder al finalizar de la exposición. Por supuesto que pueden comentar a través del chat lo que consideren, lo que quieran, pueden presentarse, dónde vienen, dónde están. Y por supuesto, al finalizar tendrán la constancia gratuita de parte de IRG, Instituto Raymond Gaja. Ya para acabar, simplemente indicarles que pueden visitar nuestra página web, www.institutoraymondgaja.com, y también visitar nuestras redes sociales, especialmente nuestro canal de YouTube, donde esta conferencia podrán volverla a ver con mayor tranquilidad. Ahora sí, permitidme presentar a Diana Bedoya Villanueva. Ella es psicóloga, especialista en evaluación y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos. Ella es máster en psicología clínica, directora de la especialización y maestría en psicología clínica de la infancia y la adolescencia de la Universidad de La Sabana, una de las maestrías más importantes que hay en el país. Docente, es supervisora en pregrado y posgrado, con más de 18 años de experiencia valorando, diagnosticando e interviniendo con terapias de tercera generación, ACT, PAF, problemáticas afectivas y emocionales, problemas de comportamiento y del desarrollo del ciclo vital en niños y adolescentes, terapia de pareja y familia. Ahora sí, buenas tardes, Diana, buenos días para ti, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes para ustedes, buenos días en Colombia todavía. ¿Ahí me escuchan bien? Perfectamente, así que el Pues, público es tuyo, muchísima gente, ya cerca de más de 200 personas, ya casi ya en vivo. Y nada, pues todos pendientes de tu ponencia. Adelante, cuando quieras. bueno, Fermín, pues muchas gracias por la invitación al Instituto Gaja, por siempre estar conectados con nosotros y a todos ustedes por estar siguiéndonos en cada una de las propuestas académicas que hacemos en conjunto con Fermín y con España especialmente. Voy a compartir pantalla, me confirman, por favor, Bien, que adelante. observan. Perfecto. Ampliamos y Listo. estará listo. Muy bien. Adelante, cuando quieras. Pues muy bien. El día de hoy quiero compartirles un conocimiento que para mí ha sido muy importante porque además lo hemos venido monitoreando, lo hemos venido estudiando, lo hemos venido revisando, no solamente en la experiencia clínica que poseo de hace más de 18 años, como lo decía Fermín,
sino en todos los papers y las investigaciones que sustentan pues la relevancia de las habilidades clínicas en la efectividad y en la eficiencia sobre todo, pero en los cambios que demuestran los pacientes alrededor de poderlo articular, digamos que a los procedimientos clínicos. Entonces, tengo un orden de día muy corto, nos vamos a focalizar a conocer el objetivo de la terapia, cuáles son las habilidades tradicionales, que de golpe la mayoría los conocemos y muchos de nosotros nos centramos en esa y la idea es poderlas tener siempre de manera transversal. Vamos a hacer un recorderis porque sabemos que los tenemos súper claro en términos de las terapias de tercera generación. Vamos a hablar de manera muy general porque nos vamos a centrar más en las habilidades desde terapia de aceptación y compromiso, psicoterapia analítica funcional, terapia dialéctica conductual y pues ya vamos a cerrar con el tema de la confianza y todo lo que tiene que ver con la relación terapéutica que también es muy importante, digamos, como en el marco de eh, la psicoterapia analítica o funcional, pero sobre todo de las terapias contextuales. ¿Cuál es mi habilidad clínica entrenada? Si todos tenemos acceso, porque es que me gusta también, y es como poder tener una conversación en donde podamos también escuchar la retroalimentación y si lo pueden poner en el chat, yo lo puedo ir leyendo. Y esta es una pregunta que siempre le hago a mis estudiantes y es, ¿cuál es mi habilidad clínica entrenada en estos momentos? Como tenemos un público diverso, probablemente algunos la puedan estar pensando, no hay problema, no es necesario ni obligatorio que la contestemos, pero para los que somos psicólogos clínicos específicamente, yo creo que monitoreamos muchísimo el tema de poderlo revisar cuáles son esas habilidades clínicas que desde pregrado, incluso en posgrado, nosotros entrenamos, que consolidamos, pero que además luego cuando seleccionamos un campo de acción específico y un enfoque claramente también específico, allí nos centramos más en entrenar algunas más y otras van fluyendo de manera muy natural y orgánica, que también es muy importante. Entonces siempre pienso que es clave que el terapeuta, además de ser un indicador fundamental en el proceso terapéutico, es una persona que debe estar monitoreándose y automonitoreándose en relación primero de sus habilidades clínicas y en relación, dos, de sus procesos. Es claro entender dos cosas importantes dentro del proceso terapéutico y antes de entrar con el tema de las habilidades clínicas, siempre recuerdo y me gusta hablar sobre esto y es el tema de el proceso de evaluación y el proceso de intervención. Si tenemos un consultante o un paciente, pues claramente vamos a estar expuestos a que debemos hacer un proceso de evaluación que debe ser riguroso, estructurado, en donde tengamos en cuenta pues claridad en relación al motivo de consulta, ¿cierto? Poderlo operacionalizar, que no solamente nos quedemos con lo que llega el consultante y las familias probablemente, sino que también podamos tener no solamente las topografías de la conducta, sino poder identificar en qué contexto se dan ese comportamiento y bajo la presencia de qué personas también, para poder analizar claramente, pues, de qué forma se está dando esa problemática y qué áreas de ajuste las está impactando también. Digamos que hay dos procesos claros en los tratamientos psicológicos y que de manera importante las habilidades clínicas son transversales en estos dos procesos y es el proceso de evaluación, como muy bien lo estaba explicando, pero también el proceso de intervención. Es decir, la habilidad clínica siempre va a estar implícita como en todo el momento del proceso terapéutico del tratamiento psicológico. Entonces, retomando lo primero, llega el motivo de consulta, llega la evaluación, utilizamos multimétodo y multifuente, obtenemos toda la información que requerimos, analizamos la información, no solo de manera descriptiva, sino de manera explicativa, planteamos hipótesis, probablemente para entender por qué se adquirió esa dificultad, qué factores de vulnerabilidad también están implícitos allí y por qué se está manteniendo. Yo creo que ya este lenguaje es muy familiar para todos los que trabajamos desde terapias de tercera generación y es entender que si ya sabemos por qué se está manteniendo es porque en el marco de lo que hacemos en el análisis del caso estamos planteándonos la elaboración de un análisis funcional. Entonces es muy importante tenerlo súper claro. Esto muchos terapeutas lo hacen en 2, 3 sesiones, muchos otros que son muy top lo hacen en una. Eso es relevante, es consolidar toda la información descriptiva y explicativa y no solo quedarnos de manera muy general en el proceso de evaluación y conceptualización del caso. Cuando esto ya está, es muy importante entenderlo para poderlo explicar al consultante. También parte de ese proceso de evaluación, pues se soporta, y como todos trabajamos desde terapias basadas en la evidencia, se soporta en la aplicación de ser necesario de escalas o de pruebas psicológicas que nos permitan contrastar todo lo que hemos analizado de lo que llega la persona a consulta. Para hacer este proceso de evaluación, pues es muy importante las habilidades clínicas, ¿cierto? Y entonces sabemos que parte de estas primeras habilidades son las que empezamos a desarrollar y las que nosotros denominamos las tradicionales, como son la entrevista, la aplicación de pruebas, la empatía, el establecimiento del rapport,
¿cierto? La comunicación, argumentarlo, parafrasear y otras más que ya voy a ir desarrollando durante esta charla. Luego de tener muy claro el proceso de conceptualización, pues ya viene el tema de la intervención y aquí es donde nosotros podemos pararnos, sí, de acuerdo a nuestra formación académica, en el proceso o tratamiento psicológico que más nosotros consideremos que sirve a esta problemática y a esta dificultad que estamos que hemos analizado y que además ya tenemos como súper claro su procedencia, su génesis, su etiología y también por qué se mantiene en la actualidad analizando pues cada una de las cosas que acabo de mencionar. Y en ese sentido, pues ahí entonces identificamos que podría ser más importante. Por ejemplo, si podemos describir que el paciente viene por un patrón de disregulación emocional que está caracterizado por estallidos emocionales, en donde la intensidad de la respuesta emocional condicionada es de 10 en una escala de 0 a 10, en donde generalmente la respuesta emocional que mayor se exacerba es la presentación de ira o tristeza, y que generalmente se presenta en contextos en donde está, no sé, en la relación de pareja o con su pareja actual, y que probablemente lo que hace la persona es, cada vez que se presenta ese estallido, entonces, pues grita o insulta a la persona o se va para otro lado. Ahí ya en esa descripción de una manera muy rápida, claramente podemos estar estableciendo cada uno de los parámetros que les acabo de mencionar, incluso extraer por qué probablemente se esté manteniendo, y es que se va para otro lado, probablemente esté pasando por algún proceso de evitación de exponer la respuesta emocional. Y claramente estamos identificando la desregulación emocional. Al tener claro que en ese sentido siempre es muy importante contemplarlo, y es que si lo analizamos, podemos pensar en que si se describe en términos de patrón, más no de diagnóstico, que eso también es muy importante para los terapeutas contextuales, podemos también ya ubicarnos en algún tipo o en algún modelo terapéutico también para arrancar la intervención que ha mostrado mayor efectividad. Y en este caso puntual, pues la DBT o la terapia dialéctico-conductual nos soporta, digamos, como esa efectividad. Entonces, todo esto que les acabo de mencionar, que es de una manera muy rápida, nos permite tener en nuestra cabeza la estructura de cómo podemos proceder frente a el inicio, ¿cierto? Y como el proceso de evaluación e intervención. Claramente hay muchos matices y hay muchos elementos, ¿cierto? Que se trabajan ahí implícitos, pero lo más importante y lo que va implícito dentro de esto, pues es las habilidades clínicas. Entonces, el objetivo de la terapia es clave, es fundamental. El terapeuta debe tener claro estos dos momentos y es que debo concentrar toda mi atención en un proceso de evaluación para luego tener la claridad de que si tengo una muy buena línea de base, probablemente cuando ya elija el proceso de intervención va a ser mucho más efectivo y vamos a lograr cambios o modificación de conducta. Entonces, la elección del enfoque terapéutico es vital. Creo que ya hemos mencionado este tema y es el análisis de las variables, la elección de técnicas eficaces, y esto incluye pues la evaluación multimétodo y la evaluación multifuente, las características del sujeto, identificando que el sujeto tiene unas características ideográficas que son propias, ¿cierto?, de esa persona, y que así nos muestre un patrón que hemos visto similar en otros casos. Probablemente no podríamos establecer criterios de comparación porque tiene unas características que solo comparte él por ser único, ¿cierto? Aquí las habilidades del crítico son claves, y es que cuando nosotros hacemos un análisis académico y sistemático y riguroso y estructurado, pues el análisis tiende o va a ser mucho más certero, motiva, y también pasa algo, y es que el consultante o el paciente se siente comprendido y ayuda claramente a solventar dificultades durante las sesiones, porque cuando nosotros establecemos relación terapéutica, lo primero y lo más clave es lograr la conexión para que podamos tener la información que necesitamos. Si no hay una conexión, probablemente nosotros podamos ser muy pilos y tener toda la formación académica del caso, pero no vamos a obtener la información que requerimos, ¿sí? Y por eso es que se ha estudiado un montón las habilidades clínicas. Partamos de las habilidades tradicionales, y sé que claramente todos lo conocemos y las hemos implementado y sabemos de qué estamos hablando, porque son las que nos entrenan, ¿cierto? En el pregrado especialmente. Sin duda, es importante saber que estas, en la medida en que las podamos consolidar, las podamos describir, las podamos conceptualmente tener claras y sobre todo las podamos poner en práctica, va a ser mucho más fácil que esa información pueda consolidarse a lo largo del tiempo, y todos lo sabemos, como un proceso de aprendizaje. Entonces planteamos unas habilidades básicas de empatía, sabemos que tiene que ver con la relación terapéutica y que además ya se ha investigado, aceptación, autenticidad, cordialidad y respeto. Creo que yo, frente a estas que son básicas, casi que uno da por sentado que todos los psicólogos la tenemos. Cuando yo discuto y me han invitado a hablar sobre habilidades clínicas, siempre les digo,
pareciera que debe ser que todos los psicólogos lo tengamos, pero no necesariamente es lo que a veces se observa en la práctica clínica, lo cual resulta siendo muy llamativo porque tendríamos que también trabajar desde estas tradicionales o estas habilidades básicas que ya se han por sentado que uno las pueda tener. Entonces, cada uno va monitoreando cuáles tengo, cuáles no, con respecto a estas que ya se dan por sentado, porque la propuesta no es tanto estas. Partimos de la premisa, ¿cierto?, de que estas tradicionales ya están entrenadas dentro del pregrado y que probablemente las que tenemos que empezar también a instaurar y aprender y a incorporar dentro de nuestro repertorio verbal, pues son las de tercera generación, que es la idea y es por lo que nos convoca el día de hoy en esta charla. Habilidades de escucha, ¿cierto? Y la escucha no solamente es la ausencia del componente verbal, como diría Skinner, de la conducta verbal, todo lo contrario, las habilidades de escucha implican y tiene que ver con la clarificación, con poder tener no solamente claro, sino decantada todas las ideas y toda la información que se proporciona en la terapia, la paráfrasis, poder interpretar, ¿cierto? También la forma en que yo estoy entendiendo lo que me está diciendo el consultante, el reflejo, que también sirve un montón también en términos de intervención y es poder reflejar o modelar algún tipo de comportamiento que uno observa en sesión, la síntesis en términos de poder agrupar la información, ¿cierto? Y llegar a conclusiones muy importantes de ese proceso terapéutico y que son claves y evidentemente desde la sesión 1 que les hablaba y que hace parte del proceso de evaluación, son importantísimas y claves para poder, digamos, como evidenciarlas o mostrarlas en el día a día que estemos con nuestros pacientes. Hablamos, por otro lado, de otro componente, que son las habilidades de acción verbal. Estas habilidades de acción verbal yo siempre pienso y las pienso en términos más demandantes, ¿no? Y es que le exigen más al profesional, al terapeuta, pues poder poner a merced del consultante, pues la elaboración de una entrevista, de una preparación de la sesión, de una estructuración, digamos, previa, de una revisión de la literatura, de ser necesario también y organizada antes de tener la sesión. Y esto incluye, pues claramente, como lo planteaba Skinner también, y todo lo que tiene que ver con los fundamentos epistemológicos de las terapias de tercera generación, lo que tiene que ver con el diálogo socrático. Entonces, en la forma en cómo preguntamos, cómo abordamos, cada una de la profundización de las áreas de ajuste, pues vamos a poder obtener la información primero que necesitamos, pero sobre todo la conexión que queremos que se dé desde la sesión 1 que tenemos con el consultante. Entonces, están dentro de estas habilidades de acción verbal las preguntas, ¿cierto? Que tiene que ver justamente con la entrevista, la confrontación, ¿cierto? Y la confrontación no entendida como poder utilizar el lenguaje en términos inadecuados o de pronto entenderla distorsionadamente, sino que la confrontación en este sentido práctico también hace referencia a poder centrar muchas veces la información que es relevante y que es necesaria que pase ahí en sesión y que probablemente el consultante lo entenderá en el proceso de avance propio de su tema terapéutico. La interpretación en términos de lo que sucede también con la información que se obtiene, el análisis de la información, que ya lo he venido repitiendo, digamos, dentro de las habilidades también de escucha. Otras habilidades generales, la fluidez verbal, por ejemplo, es súper importante, y la fluidez en el desarrollo de la entrevista también es súper clave. La flexibilidad, y es que no todas las terapias se dan en un contexto médico o hospitalario y no todas las terapias tienen un formato acartonado, que eso también me parece súper importante que lo pongamos aquí a merced de esta conferencia, y es que la flexibilidad del terapeuta también se acoge no solamente a poder responder a lo que sucede en cada una de las terapias con las novedades que implica y con lo que sucede allí, sino que el terapeuta tiene que ser flexible en la utilización de las técnicas, ¿cierto? Y de evaluar si este método que utilicé hoy, no sé, hoy traía el esquema del análisis funcional con un adulto joven de 23 años, pues no me funcionó hoy y inmediatamente en la terapia yo debo tener plan B, plan C con respecto a lo que voy a hacer para obtener esta información. Y es que probablemente pueda hacer el análisis funcional no necesariamente con el autorregistro, sino que lo puedo hacer a través de unas preguntas muy específicas. Y esta flexibilidad implica pues que pueda tener más apertura, que a pesar de que las situaciones no se den como probablemente lo esté esperando el terapeuta o el psicólogo clínico, se pueden obtener de otra forma y el paciente o el consultante eso lo identifica de inmediato. Y pues también la seguridad, sabemos que eso se ha investigado, digamos, ya con muchos tiempos, y es el tema de la seguridad, se evidencia claramente en la conducta verbal y también en el manejo y en el dominio pues que tiene el terapeuta en relación justamente a lo que está haciendo en el día a día.
Como se los he mencionado desde el momento que arranqué la charla, los conocimientos generales son fundamentales y es que todo nuestro trabajo terapéutico se fundamenta científicamente y están basados en estas terapias que están comprobadas científicamente que funcionan y que además han mostrado un recorrido y un abordaje, digamos, epistemológico importante, y es conocer la base del modelo, sus aplicaciones, sus variantes, pero también las limitaciones. El hecho que uno pueda reconocer y monitorear que también hay limitaciones, pues es importante porque ningún modelo es perfecto y no todos los modelos ni todos los tratamientos psicológicos aplican para todas las personas. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando el terapeuta está arrancando, en donde también va a tener momentos en donde no todos los casos fluyan, en donde así yo esté trabajando fuertemente en mi entrevista, en mi preparación y en todo lo que ya nos han entrenado en el pregrado y en el posgrado, pues probablemente van a haber casos en donde las cosas no resulten como uno esperaba y también debemos trabajar en ese entrenamiento individual como terapeuta. La psicoterapia analítica funcional es muy clara en eso. Y es que si nosotros nos focalizamos a la relación terapéutica y nosotros somos un agente que puede facilitar el cambio, la modificación del comportamiento en sesión, pues también somos una persona importante para monitorear dentro de ese proceso. Y es por eso que también tenemos que hacer, digamos que estos ejercicios de automonitoreo, no en términos de la crítica, sino en términos de, bueno, qué pasó, a través de qué proceso se dio, qué sucedió si falló algo, y poder también analizar estas variables que están involucradas como en el tema. Competencias en técnicas, pues ya lo hemos conocido y es que sabemos que las terapias contextuales tienen toda una base y hay un recorrido, digamos, epistemológico y conceptual desde las terapias de primera generación y lo sabemos y partimos de la premisa que debemos tener el conocimiento desde condicionamiento clásico de Pavlov, condicionamiento operante de Skinner, conducta verbal, todo lo que tiene que ver con los elementos claves de la modificación de conducta, el control de contingencias, el entrenamiento en habilidades sociales, entre otras. Muy bien. Vamos a centrarnos entonces en la terapia de conducta de tercera generación. Se diferencian por sus dinámicas y modalidades de intervención y son muy importantes, digamos, como reconocerlas, identificarlas. Simplemente las voy a mencionar, no me voy a centrar tanto en la explicación de ellas porque me parece muy más importante y más clave centrarme en la explicación de las habilidades terapéuticas por cada una de estas terapias. Y pues porque además por tiempo nos vamos a centrar en las principales. ¿Listo? Conocemos que la terapia de aceptación y compromiso también se ha venido investigando en términos de la relación terapéutica, no tanto como PAP, como la segunda, que es la psicoterapia analítica funcional, pero sabemos que además la base epistemológica de la terapia de aceptación y compromiso, pues está, por un lado, la base del budismo zen para entender la comprensión del sufrimiento humano y por el otro lado, pues está toda la base del conductismo radical de Skinner y todo el entendimiento, digamos que toda la comprensión también de la conducta verbal. Entonces sabemos que desde ahí pues se plantea todo un análisis también a la luz de los marcos relacionales y antes de entrar en marcos, como para hacer un repaso muy rápido, pues todo lo que tiene que ver con equivalencia de estímulos para poder llegar a marcos y luego sí entender un poco la funcionalidad de las metáforas, los ejercicios experienciales. Pasa algo que no solamente creo que pasa en Colombia ni en Latinoamérica, sino en todos los países, y es que pareciera que las terapias contextuales en algunos momentos a nivel de intervención solamente se focalizan a hacer metáforas o hacer ejercicios experienciales, pero a la luz de la comprensión del modelo, como muy bien lo plantea el entrenamiento en las habilidades, es clave comprender que si uno conoce el modelo, lo comprende teóricamente, pues sabrá que antecede un proceso académico muy riguroso y es la comprensión y atracción de reglas verbales, de poder extraer también los marcos relacionales, de poder tener claridad en la conducta verbal o en las verbalizaciones que emite el paciente y eso ya va a implicar de base pues un conocimiento previo por parte del terapeuta. Conocemos la psicoterapia analítica funcional, que esta se centra especialmente en la relación terapéutica y en esa relación terapéutica, pues evidentemente se da dentro de la consulta y parte de la premisa de que todo lo que sucede en consulta, pues se va a exteriorizar en el ambiente natural del consultante y pues adicional a eso todo lo que pasa en consulta es lo que pasa en el ambiente natural del consultante. Entonces, PAP o FAP tiene una premisa y es poder hacer la identificación de conductas clínicamente relevantes tipo 1, que son los problemas que tiene el paciente, las conductas clínicamente relevantes tipo 2, que son, digamos, las mejorías o lo que sucede en sesión, que también me permite a mí poder
reforzar o castigar en sesión y que de base ya me permite también analizar qué estoy incrementando o qué estoy decrementando durante sesión. Y las conductas clínicamente relevantes tipo 3, pues que ya son los cambios que se dan en el contexto natural, pero que nosotros como terapeutas observamos dentro del contexto terapéutico, ¿vale? Entonces, como para que tengamos en cuenta y recordemos, porque sé que acá hay muchas personas que ya conocen esta información, pero que van transversal también a las habilidades. La terapia de activación conductual, ¿cierto? Que se focaliza especialmente para los pacientes que tienen alguna alteración del estado de ánimo o diagnósticos de depresión moderada, severa o mayor, y la terapia integral de pareja, que también se ha trabajado mucho a la luz pues, de la comprensión no solamente contextual, sino de modificación conductual. La terapia conductual dialéctica, que se las explica hace un segundo con el ejemplo, y es que Marshall Linehan fue muy clara también en entender que el entrenamiento en dialéctica conductual no solamente se basa en la regulación emocional es un componente, ¿cierto? Pero los otros componentes de ese entrenamiento en la dialéctica conductual pues tiene que ver con el entrenamiento en habilidades interpersonales, el entrenamiento en comunicación y demás, que probablemente aquí tengamos personas entrenadas también en este tipo de terapia. Por otro lado, pues está también la atención plena o mindfulness, que se convierte en una técnica que puede ser transversal en cada una de estas terapias que hemos mencionado. Clave, y es muy importante que no lo olvidemos, es que el planteamiento contextual con énfasis en el análisis de la funcionalidad de la conducta es lo que nos soporta a nosotros el ejercicio profesional de cada una de estas terapias. Clave también para que lo tengamos en el radar, y es que la flexibilidad se convierte en un criterio de adaptación y desmedicalizan las categorías diagnósticas tradicionales. Y esto es muy importante, y es que más que entender que para nosotros es clave el tema de los diagnósticos y movernos desde el diagnóstico, creo que ya hemos hecho un análisis mucho más avanzado de eso. Para nosotros es mucho más importante entender a la persona en su totalidad, lo voy a poner en estos términos, pero haciendo una muy buena evaluación y conceptualización del caso para poder identificar cuál de estas terapias que menciono acá pueden ser las más útiles y con mayor efectividad de acuerdo pues a su solicitud o a su motivo de consulta. Entonces pues nos vamos a centrar en 3 que plantea el artículo de Barraca, que me gusta mucho, ya lo he trabajado en muchas oportunidades con muchos de mis estudiantes, y es ENAC, FAP y DBT. Entonces sabemos que ACT son terapias nucleares, fundacionales, está entre las más formuladas hace más tiempo. Sabemos que Stephen Hayes también, pues además de compartir espacios académicos con nosotros acá en Colombia, ha trabajado fuertemente no solamente en la terapia de aceptación y compromiso, sino en los modelos transdiagnósticos. Entonces, él se interesa principalmente en lo que arranqué, y es que, claro, si tenemos unas habilidades entrenadas que son transversales, esa habilidad va enmarcada en todo el quehacer del psicólogo clínico, y es básicamente poder tener esa coherencia entre lo que el psicólogo plantea en su cabeza, la formación académica que tiene, ¿cierto? Per se, y adicional a eso, toda la estructura y la rigurosidad para la conceptualización del caso y poder avanzar en el proceso de intervención. Es una de las terapias con más amplio espectro y es una de las terapias que mayor efectividad psicológica en términos de cambio ha mostrado. Sí, creo que las de tercera tenemos esas características que nos proporcionan a nosotros, digamos que mayor credibilidad también en los procesos terapéuticos. DBT son eficaces para intervención en un trastorno específico. Sabemos que Linehan, y para los que han estudiado DBT y en las entrevistas que tiene Linehan ha contado su propia historia y ha hecho autorrevelaciones en términos de el trastorno límite de la personalidad, ¿sí? Por eso dice más específicas hacia un trastorno. Lo que pasa es que en los últimos años se ha ampliado el espectro en donde se ha podido utilizar en los entrenamientos desde la terapia dialéctico-conductual para dificultades de índole relacional, ¿sí? O para dificultades en donde observamos disregulación emocional y dificultades pues, de carácter emocional específicamente. Son terapias de elección que han demostrado pues claramente su eficacia, y son terapias que requieren un entrenamiento también específico, es decir, no solamente porque yo hice un pregrado y entonces me estudié de manera empírica ACT, PAP y DBT, ya pueda arrancar a hacer un proceso de intervención. Y en eso también quiero ser muy clara, pero también muy crítica, y es para que podamos nosotros implementar estas terapias y estas habilidades que son transversales dentro de los modelos de intervención, pues claramente debemos tener, por un manejo ético y profesional, pues apuntar a una formación académica
importante que nos dé todo este soporte para poderlo ejecutar. Voy por el último, que es FAB o PAB, de amplio espectro también, muy útiles para abarcar una amplia variedad de problemas, es lo que ha mostrado la literatura, pero específicamente problemas de relación, de problemas de dependencia emocional, de dificultades de relación de pareja, problemas de relaciones o dinámicas familiares, también han mostrado mucha efectividad. Y en el caso de ACT, para trastornos emocionales y afectivos en general también, incluso hay mucha investigación que se ha hecho últimamente para el tema de TCA, trastornos de la conducta alimenticia. También se han analizado el impacto de ACT en problemas de consumo de sustancias. Es decir, cada uno de estos tiene digamos, como un foco que está muy bien situado y que si lo analizamos, pues tiene todo un sentido alrededor de la formación epistemológica y conceptual de cada uno. Entonces vamos a ir con las habilidades, ¿cierto? Clínicas que se deben desarrollar por estas tres que son las más importantes y pues que me interesa que todos tengamos claros, y es la terapia de aceptación y compromiso, FAP y DBT. Entonces, ¿qué habilidades clínicas se desarrollan en cada una de estas? Pues entendamos que la terapia de aceptación y compromiso, a mí me gusta siempre vincular, pero por tiempo esta vez no nos daba, y es que la terapia de aceptación y compromiso se centra en una premisa fundamental y es la comprensión del sufrimiento humano. Y ese horizonte de comprensión, en principio, no es tan sencillo para las personas. Cuando acompañamos, ¿qué entendemos por el sufrimiento humano? Pues lo que encontramos son verbalizaciones o reportes verbales en función de la evitación, y es que a nadie le gusta sufrir, ¿cierto? Y por eso es que vamos a terapia, y por eso es que necesitamos, o muchas de nuestras dolencias emocionales están relacionadas rápidamente por reglas verbales y por marcos relacionales con que sufrir es inadecuado, porque además socioculturalmente y socioverbalmente también eso lo hemos aprendido, y es que el que muestra sus emociones o llora en público o expone cómo se siente en términos de la emoción, pues es castigado, ¿cierto? A nivel social o cultural, y es como, pues, si lloras, como eres débil, muestras tu vulnerabilidad, no es tan chévere que lo hagas en público, se pueden aprovechar de tu vulnerabilidad. Este tipo de verbalizaciones son las que en muchos contextos uno observa. Entonces, claramente las personas, y en especial eso se ha venido cambiando en los últimos 10 años aproximadamente, pero en una época muchas personas funcionaban bajo estos repertorios invalidantes que hacían que justamente el mecanismo que funcionara mejor de adaptación, ¿cierto?, frente a los problemas y a los procesos, pues fuera el de evitación. Entonces, centrándonos en eso, es muy importante que las habilidades que van focalizadas a la terapia de aceptación y compromisos tengan primero una capacidad para ofrecer explicaciones, y esto implica que la persona que lo haga conozca el modelo, ¿sí? Y no necesariamente porque me leí el capítulo de sufrimiento humano y trabajé el libro verdecito de Carmen Luciano de terapia de aceptación y compromiso, ya con esto entonces ya arranqué a implementar el modelo. Esto requiere una formación académica para poder tener claridad frente a las explicaciones. Si tenemos capacidad para ofrecer explicaciones, tenemos capacidad también para hacer un análisis funcional. Si el paciente no lleva el autorregistro, lo podemos hacer en consulta. Tenemos capacidad para recordar, ¿cierto? Para crear metáforas. Está muy bien que los libros sugieran algunos tipos de metáfora, tipo pues el asno y el hueco, la metáfora del jardín, la pantalla del computador, el de ajedrez, es decir, hay un sinnúmero de metáforas, pero la aplicación de la metáfora no significa que yo vaya a leer la metáfora, de hecho hace parte de una habilidad clínica tradicional y es la autenticidad del terapeuta. Y en esa autenticidad también implica que el terapeuta pueda tener creatividad para poder organizar una metáfora o poder plantear una metáfora desde la cotidianidad del consultante y desde lo que él vive en el día a día, de sus gustos, de sus intereses, de sus hobbies, de lo que le parece chévere. He visto muchos ejercicios profesionales de colegas míos, de profesores de mi maestría, en donde hacen metáforas con bandas, con la banda de rock, con música, hacen ejercicios de mindfulness con la banda sonora de Coldplay, y bueno, etc., un montón. Y ahí entonces uno observa la creatividad y la capacidad que tiene el terapeuta de crear metáforas. Es decir, la literatura nos da un soporte, claro, por supuesto, nos da un soporte para que tengamos una base, que probablemente la podamos replicar, perfecto, pero ahí también está la habilidad implícita, y es que podamos organizar un ejercicio experiencial que sea auténtico, que sea y que aplique solamente pues a estas características ideográficas del consultante.
Lo que también implica pues hablar en lenguaje metafórico, no todo el tiempo podemos hablar en términos primero técnicos con nuestros consultantes, aquí yo parto de la premisa de que todos somos psicólogos, ¿cierto? Y sobre todo que el lenguaje metafórico nos permite también observar si el consultante está derivando o está extrayendo lo que está sucediendo en sesión, y eso es vital para nosotros como terapeutas clínicos. Soltura en los ejercicios experienciales que va muy de la mano de la capacidad para recordar y crear metáforas, y es, si voy a plantear un ejercicio experiencial, ese ejercicio experiencial pues debe ser dado de una manera espontánea, ¿cierto? Genuina, natural, y debe fluir en la terapia. ¿Qué pasa si no fluye? Pues debo pensar en otro. ¿Y qué pasa si no fluye el segundo ejercicio? Pues algo está sucediendo en el planteamiento del ejercicio experiencial que probablemente tengamos que analizar en relación de la terapia específica en que estemos en ese momento, en el momento, digamos, terapéutico en el que estemos. Capacidad para proponer y servirse de paradojas tiene que ver con los ejercicios experienciales también, y la capacidad para usar el lenguaje de manera alternativa y desliteralizarlo igual, y el manejo de otras técnicas como exposición y juego de roles, que lo utilizamos mucho los terapeutas conductuales, y es como la exposición en vivo o ensayos conductuales dentro del marco de la terapia, que también es una habilidad importante y que muy pocas personas lo hacen. Hace poco estamos desarrollando una investigación en la Universidad de La Sabana, específicamente en el componente clínico y específicamente en el componente de habilidades clínicas, y es cómo vincular la realidad virtual, ¿cierto? La VR, diría mi hijo mayor, dentro de los procesos terapéuticos, y cómo esto puede ser favorable dentro de la eficacia de la terapia también. Y fíjense que todo lo que tenemos ahorita a merced de los adolescentes y de los adultos jóvenes tiene que ver con la inteligencia artificial. En ese sentido, pues nosotros también debemos trabajar en función de eso. Bien. Vamos con las habilidades de DBT, terapia dialéctico-conductual. Como sabemos, muchos de los entrenamientos que se aplican en terapia dialéctico-conductual pues tiene que ver justamente con personas que muestran desregulación emocional, dificultades para regularse emocionalmente. Entonces, por eso es que digamos que las habilidades en DBT son tan específicas y hacen tanto hincapié en que sean intervenciones en un trastorno específico, porque eso es lo que data la literatura. Son terapias de elección que ha demostrado su eficacia, como igual las de ACT y la de PAF, y también hay una habilidad que es transversal en las tres, que le van a observar aquí en la presentación, y tiene que ver con la capacidad para ofrecer explicaciones. Cuando uno entrena esa habilidad, pues es muy importante no solamente en el momento de la conceptualización, sino en el momento en que uno va avanzando en su proceso de intervención. Y es que va entendiendo qué proceso se va dando. Pongo un ejemplo de ACT para entender también las explicaciones de la anterior que acabamos de ver, y es que si trabajamos bajo el modelo del Hexaflex y cada uno de los componentes, probablemente arranquemos por difusión cognitiva, pues sabemos que si le podemos explicar al paciente que parte del problema es el control que él tiene con sus pensamientos y lo fusionado que él puede estar, y le damos todo un contexto alrededor de la explicación, pues va a ser mucho más fácil para él entender por qué está sintiendo y tiene este problema o esta situación que psicológicamente lo ha venido afectando probablemente durante mucho tiempo. Igual aquí, en DBT puntualmente, en términos de la capacidad de ofrecer explicaciones, pues sabemos que tenemos momentos en donde la emoción sube y baja, pero además que hay un alto grado de presentación de inestabilidad emocional, probablemente en estos pacientes que son candidatos a DBT. Entonces, esa capacidad para poder poner en contexto lo que está sucediendo, pero vincularlo con la teoría, es esa habilidad que debemos entrenar, muy focalizada a la capacidad de ofrecer explicaciones y que el paciente lo vaya comprendiendo y vaya entendiendo, ah, sí, yo no había entendido. Cuando uno le plantea las hipótesis, por ejemplo, el paciente dice, yo no sabía, que probablemente lo aprendí por modelamiento, porque mi mamá o mi papá también lo hacían y en mi dinámica familiar funcionaban así. Yo lo entendí cuando empecé terapia contigo. O yo no sabía que mi problema psicológico, que mi situación o que mi tema se mantiene porque yo generalmente cuando estoy expuesta o vulnerable lo que hago es que me alejo o me voy o no hablo de mis emociones y entonces evito o escapo. Entonces, cuando uno puede ofrecerle esas explicaciones, no tanto desde el tecnicismo, sino que claramente uno ya lo tiene como estructurado y está claro para nosotros, pero se lo puede ofrecer de una manera mucho más tranquila,
el paciente también va haciendo un proceso que para nosotros es importante y es el insight y la introspección. Y eso hace un clic también que permite trabajar la relación terapéutica y todo lo que tiene que ver con el rapport y pues la empatía y todo lo que mencionamos como habilidades tradicionales principales y fundamentales que se tienen que ir dando transversal a estas que son las de tercera generación. Súper importante, pues el conocimiento y la soltura de las técnicas de meditación y la atención plena. Creo que esto es vital y es transversal y es que el terapeuta contextual debe conocer y saber aplicar en contexto terapéutico mindfulness. A algunos se les da, a otros tanto no tanto, pero para eso lo podemos entrenar. Probablemente al principio, si yo no tengo clara la habilidad, ¿cierto? Si yo no la sé describir conceptualmente, pero adicional a eso no la he estudiado, pues claramente no va a ser tan sencillo ponerla a merced del contexto aplicado. Pero si yo ya la puedo tener clara y empiezo a exponerme en relación de aplicar la técnica, la habilidad, perdón, va a ser mucho más fácil que pueda, pues digamos, consolidarse dentro del proceso de aprendizaje y de eso se trata. Hay algo que va muy implícito en el entrenamiento de habilidades y es la disciplina, ¿no? Yo siento que es muy importante poder automonitorearse, eh, poder revisar cómo estamos en cada una de ellas y poder implementar como un plan de trabajo en relación a cómo lo voy a seguir consolidando para entrenar la habilidad. Y por eso el trabajo en grupo con otros terapeutas también es fundamental. Pero específicamente DBT es el que ha hecho, digamos, trabajo en grupo porque ellos tienen una modalidad de intervención y es que por un lado hacen intervenciones individuales, pero por el otro lado complementan el proceso de intervención individual con unas intervenciones grupales. Y esto implica también que podamos poner a merced de otros terapeutas, no solamente lo que hacemos en términos del ejercicio profesional, sino las retroalimentaciones constantes del análisis del problema y de las dificultades, así como de los avances y las mejorías. Y por último, igual que en el resto, el manejo de técnicas de modificación de conducta, de exposición, de extensión, de control de contingencias, de habilidades de comunicación, entre otros. Tenemos FAP, que FAP o PAF es una psicoterapia que ha tenido mucha relevancia en los últimos 8 años porque ha mostrado mucho impacto a nivel de cambio, ¿sí? Pero que además el cambio se mantiene a lo largo del tiempo. Y en este vamos a entrar un poco más al detalle porque tiene que ver con esa habilidad clínica de la relación terapéutica y de la confianza, de la cercanía. Incluso Tisay y Colbert decían que era una conversación el proceso terapéutico y al ser una conversación no dista de la formación académica y rigurosa, todo lo contrario, cuando es una conversación, pues una conversación en el marco académico, en el marco terapéutico, es una conversación que tiene unos principios, es la cercanía, porque la intención de FAP en el marco de las habilidades tiene que ver pues con generar un ambiente curativo, pero cuando el ambiente es curativo también es intenso y por eso hay sesiones que son fuertes emocionalmente. La sesión no se mide por la frecuencia en la que llore el consultante, ¿cierto? Sino por lo que sucede en el marco al interior de la sesión y en el marco de la problemática y lo que sucede después de que se termina también la sesión, ¿cierto? Entonces, también tiene este componente de la capacidad para ofrecer explicaciones, se diferencia la funcionalidad de las respuestas, se los expliqué hace un segundo, pero vuelvo y lo repito que me parece clave y es cuando uno diferencia las funciones de las respuestas, pues sabe en qué momento estamos observando conductas clínicamente relevantes tipo 1, cuando estamos evocando conductas clínicamente relevantes tipo 2, ¿cierto? Para decrementarlas o incrementarlas, y cuando estamos observando que se presentan CCR3, que es conducta clínicamente relevante tipo 3, ¿cierto? Y bajo el marco de esta estructura, pues funcionamos dentro de la terapia, por eso es una de las que mayor muestran efectividad, y es que toda la modificación de conducta se espera que suceda allí. Saber asignar, explicar y gestionar como técnica de tratamiento son 3 elementos que son claves. Hay 5 reglas que rigen, digamos, como todo el ejercicio de intervención de FAP, pero en el marco de las habilidades son estas puntualmente y es manejar también técnicas de modificación de conducta para poder también hacerlo al interior de la terapia, es modelamiento, moldeamiento, extinción, pues todo lo que ya sabemos en términos de la exposición y pues claramente creo que lo fundamental de esta terapia tiene que ver con diferenciar las funciones de las respuestas para que podamos llegar a hacerlo allí y también el poder asignar y explicar dentro del marco terapéutico. Bien.
¿Qué habilidades debe tener el psicólogo clínico? Pues las hemos mencionado y yo no quiero decir que acá el planteamiento de este espacio académico, de esta conferencia, sea centrarnos en unas como mejores que otras, ¿cierto? Sabemos y lo que yo siempre le digo a mis estudiantes es, claro, las habilidades tradicionales pues ya deben estar y si no están, que las hablamos, recién iniciamos este espacio, pues debemos preocuparnos un poco porque parte de estas habilidades tradicionales son las que uno espera que sean también transversales para poder consolidar las de tercera. Entonces, ¿cuáles son estas habilidades como importantes que plantea también Barraca para tener en cuenta en nuestro ejercicio clínico en el día a día? Primero, la habilidad de escucha. Sentimos que además poder tener esta habilidad de clarificación, de saber en qué momento podemos dejar los silencios, que los silencios no son incómodos, sino todo lo contrario, hacen parte del proceso de la relación terapéutica y se evidencian de una manera natural, pues va a permitir también que la persona primero se sienta validada en un contexto en donde necesita ganar seguridad y confianza. La discriminación de las respuestas en términos de PAD, por ejemplo, las SRs, la identificación de la tipología, la habilidad de la fluidez verbal, especialmente el terapeuta, y no es porque el terapeuta se va a caracterizar por tener una conducta verbal exacerbada dentro de la sesión, todo lo contrario, sino que cada uno de los elementos claves de la terapia, de acuerdo pues al momento en el que vayamos, sea evaluación o intervención, son importantes tenerlos guiados en términos de una fluidez verbal y encadenados también el uno del otro. Y pues esto tiene que ver con la conducta verbal y con el repertorio, sin duda, ¿no? Habilidades de ejecución motora, claramente las terapias de tercera generación tienen un interés fundamental en los ejercicios experienciales, todo lo que tiene que ver con paradoja, justamente, todo lo que tiene que ver con metáforas, ¿sí? Y ejercicios de movimiento, ¿cierto? Que también hace que se consolide aún más motoramente como los procesos de aprendizaje, habilidades de imaginación y de creatividad. Esto es súper importante justamente por la adaptación de los ejercicios que conocemos con algunos que nos estamos inventando, ¿cierto? Y por eso es la imaginación y la creatividad, y probablemente por otros que surjan, probablemente también de los pacientes o de los consultantes. Nosotros tenemos una forma, pero en la medida en que con cada uno de nuestros consultantes vaya estableciéndose la conexión, es importante entender que vamos como instaurando como los otros elementos clave. Por último, pues las habilidades de conexión y empatía. Ves que he dictado clase toda la mañana. Entonces, por eso estoy un poco alterada la voz y es como el tema de la relación terapéutica, ya lo hemos hablado eternamente y creo que aquí es fundamental. Y el trabajo en grupo o la meditación y atención plena, que también creo que además ya lo hemos mencionado y que debemos seguir trabajando y entrenando durante pues, los tiempos en que podamos hacer terapia psicológica. ¿Cuál es la diferencia? Y creo que eso lo tenía, digamos, en mi orden del día. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el complemento, perdón, que acá está el resumen, dentro de las habilidades tradicionales versus las habilidades de tercera generación? Entonces vemos por un lado, pues las tradicionales que van muy focalizadas a la conducta verbal, tienen que ver con fluidez en la conducta verbal, el repertorio, la competencia misma verbal, habilidades de ejecución motora, ¿sí? Conexión y empatía también. Y las habilidades de tercera, que fíjense que dentro de PAV, tercera generación, perdón, y DBT, pues se consolidan y no es que se repiten, es que se complementan y en que cada una de ellas se están presentando. Y son las habilidades de discriminación de respuesta. Todo lo que tiene que ver con la comprensión de la problemática a la luz del análisis funcional, las habilidades de fluidez otra vez y de repertorio de competencia verbal, creo que ahí ya vemos comunalidades, las habilidades de conexión y empatía y otras habilidades como trabajo en grupo, meditación y atención plena. Ya a manera de resumen y para ir cerrando este espacio, porque mi garganta también lo está solicitando, pues acá vemos a manera de resumen que creo que valdría mucho la pena retomarlo, y es que estas habilidades clínicas tienen la capacidad primero de ofrecer explicaciones en las tres, ¿cierto? ACT, pues todo lo que tiene que ver con realizar ejercicios experienciales, poder crear y recordar metáforas también, es ser más consciente sobre el principio y sobre el uso propio del lenguaje y también, pues claramente,
Insisto que también esto se da en las tres, el manejo de técnicas conductuales o técnicas diversas. En el caso de PAP, pues todo lo que tiene que ver con identificación y evocación de conductas, en principio las conductas que tienen que ver con el problema o las que son clínicamente relevantes en sesión, también la capacidad de ofrecer explicaciones, reconocer la función de las respuestas conductuales y en el caso de DBT, pues tenemos otra vez la capacidad de ofrecer explicaciones, validar emocionalmente, porque sabemos que muchos de nuestros pacientes, no solamente los que trabajamos desde DBT, están expuestos a ambientes invalidantes, en general muchos de nuestros pacientes han estado expuestos a ambiente invalidante, pero especialmente estos que tienen estas particularidades, pues tienen un ambiente de invalidación, que son los que Linehan ha llamado del espectro del trastorno límite de la personalidad. Manejar técnicas diversas de atención plena, meditación y regulación emocional. Entonces, si analizamos cada uno de estos tres y vemos cuáles son las comunalidades, creo que son muy claras para poderlas extraer y sabemos que hay unas, digamos que características muy específicas de cada uno, ¿no? Que ahí es donde marca el interés principal porque cada uno de nosotros siga consolidando estas habilidades clínicas en su proceso y en su ejercicio profesional. Entonces, ya para ir cerrando, también es muy importante mejorar la formación en las habilidades del terapeuta conductual o clínico, y esto tiene que ver con este tipo de espacios. Entonces, mucho de lo que ha dicho la literatura en el entrenamiento de habilidades es que el primer paso, si lo ponemos como como en la consolidación de un camino, el primer paso pues es poder obtener toda la información, no solamente procedimental y en términos del aprendizaje, sino toda la capacitación necesaria. Esto es un primer paso, acceder a la información, recordar cuáles son esas habilidades tradicionales que probablemente ya tenga, las está implementando, observar la propuesta de las de tercera, saber y automonitorearme y relacionarme y poder concluir cómo estoy en función de eso. Pocos son capaces en la consulta de practicarla de forma adecuada y hay unas medidas que favorecen claramente la competencia de los profesionales en la terapia de la conducta, que eso también es importante, pues tenerlo ahí en el radar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con las habilidades que mencionamos, pero además no solamente con los cursos, los posgrados que enseñan y promueven este tipo de habilidades de tercera, sino también mencionar que hay unas habilidades que se requieren eh, y que son necesarias ya tener. Por eso yo les decía, las tradicionales si no están, pues preocupémonos un poco. O si hay que seguirlas trabajando, muy importante que lo identifiquemos ya, porque no es tarde para hacerlo, pero sí hay que hacer. ¿Listo? Audiovisuales, pues el uso de material audiovisual para la ejemplificación, observar también las intervenciones. En FAP, por ejemplo, nos grabamos para poder monitorear también las conductas del terapeuta y cómo lo estamos haciendo, y esa es una muy buena habilidad. Y los instrumentos es el conocimiento de las escalas, de las pruebas que se van a aplicar, no solamente en el proceso de evaluación, sino cuando ya midamos la efectividad en el proceso de intervención. Y es como tener esa línea base para mirar el pre y el post y poder revisar si está funcionando o si lo que estamos haciendo es efectivo y eficaz. Estamos en una constante renovación profesional y eso implica claramente, pues, la posibilidad de acceder a estos cursos, incluso a especializaciones y maestría, porque sabemos que en pregrado no es suficiente, por eso también la propuesta es podamos avanzar de esta forma. ¿Cuáles son las habilidades del terapeuta cognitivo-conductual versus las de tercera generación? Pues fíjense que acá el planteamiento está más dado en términos de la ejecución motora, en los de cognitivo-conductual. No basta solo con buenos modelos de habilidades sociales, sino que hay que saber actuar de forma también flexible. Habilidades para demostrar empatía, sí, elemento facilitador del cambio, y eso lo ha datado la investigación, y se encuentra el servicio de las técnicas de PAF y de ACT, y son básicos y esenciales y la capacidad para discriminar funciones de respuesta, que esos componentes son comunes en cada uno de los tres tipos de intervención y cambiar su comportamiento en virtud de tales funciones. Y eso implica que las técnicas que deben estar ahí implícitas dentro del proceso, pues es mindfulness, terapia de meditación y servicio de creatividad e imaginación para cada uno de los componentes que mencionamos. Para los que no conocen mi universidad, se las presento para cuando quieran venir a Colombia a hacer un posgrado, bienvenidísimos. Y con esto ya doy por cerrado el día de hoy. Muchísimas gracias, Diana, por tu extraordinaria
conferencia y ahora tenemos más de 300 personas, 323 personas en vivo, con muchas preguntas y bueno, tenemos unos 10-15 minutos para poderla responder. Vale, vamos a empezar con una pregunta que dice, ¿qué limitaciones y qué seguimiento se hace a pacientes manejados con terapias de tercera generación? ¿Qué limitaciones? ¿Me lo vuelves a repetir, Sí, por sí, favor? ¿qué limitaciones y qué seguimiento se hace a pacientes manejados con terapia de tercera generación? Bueno, me voy a centrar más como en el seguimiento. Yo creo que si uno cierra un tratamiento psicológico, pues no solo de tercera, yo porque manejo tercera, pero deberíamos hacerlo todos los psicólogos en general. Y es que si cerramos un tratamiento psicológico, es importante hacer un seguimiento cada 3, cada 6 meses para garantizar que la modificación de conducta o con la dificultad psicológica de verdad que sí ha disminuido o que el cambio se ha dado. Entonces el seguimiento debe ser cada 3, cada 6 meses. ¿Cómo se puede hacer? Pues hay diferentes formas, metodologías para poderlo hacer y puede uno hacerlo por teléfono. Ojalá no de una manera tan informal como WhatsApp o por ese tipo de cosas, no me parece como tan respetuoso. Y en el mejor de los casos, yo siempre invito al encuentro, ¿no? Si estamos hablando de habilidades clínicas, pues qué mejor que observar el cambio otra vez viéndonos con el consultante. Entonces, poder tener una sesión a los 3 meses, a los 6 meses y poder monitorear esos cambios a lo largo del tiempo también sería muy importante. Eso en términos del seguimiento. En términos de las limitaciones, pues yo creo que algo que se ha estudiado dentro de las limitaciones es, por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso. Se está trabajando mucho con adolescentes porque su habilidad verbal y su capacidad de abstracción, pues se da para hacerlo. Y en algunos niños que nos muestran esa capacidad y esa habilidad. Para mí, no tiene tantas limitaciones, especialmente la observo es para niños muy pequeños. Y es que si no tienen instaurado muy bien su repertorio verbal, pues evidentemente van a ser niños que no van a poder extraer ni derivar como uno esperaría en el marco pues del proceso básico de la terapia de aceptación y compromiso. Eso en términos de las limitaciones. Yo pienso que algo que también se ha analizado y tiene que ver con las habilidades clínicas es, por ejemplo, la deserción, ¿sí? Que creo que eso también se ha analizado desde FAP, por ejemplo, ¿sí? Es que si el paciente llega tarde o el paciente no asiste, es porque algo de la relación terapéutica está fallando, no porque el terapeuta sea malo, no quiero que nos centremos en eso, sino que podamos analizar qué de eso está fallando, ¿no? Y qué de eso que está fallando, pues nos puede servir también para mejorar nuestra calidad y nuestro ejercicio profesional. Entonces nosotros estamos atentos ahí para monitorearlo, pero también estructurarlo y modificar, ¿cierto? Entonces la deserción podría ser una limitación, porque es que si paciente, ¿cómo hacemos tratamiento? Clave que podamos trabajarlo. Un indicador de ganancia o un indicador de efectividad terapéutica es que el paciente siempre vaya. Entonces es porque las cosas van funcionando bien, ¿no? Si no va, entonces algo tenemos que monitorear y algo está pasando. Muchas gracias por la respuesta. Ahora pregunta, por ejemplo, Omar, pregunta sobre algún libro que recomiendes para profundizar más sobre el tema. sobre, sobre habilidades clínicas o a eso te refieres, ¿sí? Sí, sí, entiendo que sí, o sobre, entiendo, no En matizas sobre general. qué, pero yo creo que es en general, ¿no? Sí, tengo muchos libros. Es que cuando yo pienso en terapia de aceptación y compromiso y pienso en PAF y pienso en DBT, que son los mejores, pues siento muy importante también vincularlas a la evidencia. Entonces, yo tengo muchos libros y en verdad me gustaría recomendarles uno que amo profundamente, que se llama Conducta Verbal de Skinner, que lo creo de los principales, ¿cierto? De la base además, porque ahí uno entiende, pues, la génesis de todo este fundamento, pues no solamente epistemológico, sino también, pues, práctico y aplicado, y es cómo extraer una regla verbal, cuáles son los operantes verbales, cosas que son muy necesarias y que a veces nos centramos solo en el tecnicismo, ¿no? Porque es que en verdad lo podemos encontrar también. Metáforas hay por todos lados, o sea, en verdad hay muchos libros en donde podemos extraer metáforas, ejercicios experienciales, pero la base que es clave, la base epistemológica y conceptual es la que a veces toca volver, ¿cierto? Toca volver a revisar. Entonces, siento que Conducta Verbal de Skinner, también hay un libro que yo molesto mucho y fue con el que ahorita hice mofa, que es el de Terapia de Aceptación y Compromiso para Dummies. Yo siempre le digo a mis estudiantes, ese es muy sencillo, que es el de Carmen Luciano y de Stephen Hayes también tenemos muy buenos materiales, sobre todo porque Stephen Hayes también se ha centrado en las habilidades clínicas y en sus conferencias, por ejemplo, en sus bootcamp, ha mostrado que parte de la efectividad de estos tratamientos son las habilidades clínicas. Entonces yo creo que ya con esos tres
tendremos ahí Mm, para nutrir. muy bien. Y luego para pacientes, ¿Libros para pacientes? sobre la temática. Sí, Bueno, hombre, sí, Stephen Hayes tiene el Sal de tu mente y entra en la vida. Es muy bueno sí. para cualquier persona, ¿no? Incluso tiene uno para Ese adolescentes. Steven Hayes es muy bueno Mm. para todos nosotros. Sí, sí, Ajá. para todos, la verdad que sí. Tengo otro que también les recomiendo mucho a mis pacientes, no es de un autor tan académico, pero que es muy útil y es El poder de la hora. ¿Sí? Ah, sí. ¿Sí? Mm. El poder de la hora, pues que funciona muy bien también para el momento presente, mindfulness, y que también es una literatura que es más sensible pues a cualquier espectador, es decir, para cualquier paciente es más fácil poder empezar a revisarlo. Muy Listo. bien, perfecto. Y luego, ¿algún autor que aborde la TCA? Sí. ¿Algún autor para trastorno de la conducta alimenticia? No, no, TAC será. La terapia, entiendo que se refiere a la terapia. ¿TCA, me dijiste? Sí, ¿Trastorno pero, de conducta no, alimenticia? Sí. pero a lo mejor igual es el TAC, ¿no es TAC? O TOC. No, TAC. No sé, es que no, la pregunta es TCA. Si quiere José Rodolfo Real Sí, que me matizar explique la bien. O pregunta, será ACT, y escribir de rapidez. o ACT. Ah, igual sí, O es ACT, que tengo rápido, igual sí. Bueno, pues, probablemente. sí, será ACT, yo creo, sí. Sí, sí, sí. Pues yo creo que aprovechar mucho a Hayes. Yo amo Hayes profundamente y Hayes se soporta en Skinner, pero además, por ejemplo, Hayes ha trabajado, además porque todavía todos los autores de tercera están vivos. Entonces uno puede encontrar TED, charlas en vivo de ellos, entrevistas que marcan, digamos, como el parámetro del inicio de las terapias y cómo vamos también en el proceso, ¿no? Entonces me parece que Hayes, Carmen Luciano, eh, eh, Colbert, Tisay, estos son unos autores de paz más específicos. Canter en activación conductual, que además también está vivo, ha Mm. venido a Colombia a darnos entrenamientos en activación conductual. Marshall Linehan, que también tiene toda la base. Pablo Gagliesi, que ha hecho toda su fundación Foro alrededor de DBT y que ha trabajado un montón con Marshall Linehan. Es decir, toda la literatura me podría acá eternamente darles muchísimas recomendaciones. Muy bien. Hablando de recomendaciones, pregunta Irving, dice, ¿es recomendable que además de la literatura, el estudio y la aplicación de las técnicas de tercera generación, creen que es necesario que se lleve un proceso de manera personal para su ejecución y aplicación más efectiva? Yo creo que sí, yo creo que la pandemia nos ayudó mucho en esto, en verdad soy súper agradecida con el tema sincrónico remoto y creo que es fantástico, pero para poder consolidar todo lo que vimos hoy en relación a las habilidades clínicas favorece aún más y es mejor el contacto personal. Y es que la conexión, tú cómo conectas con el otro, o sea, claro, uno puede consolidar esa conexión después en virtual, ¿sí? Pero sí Mm. favorecer más la presencialidad, porque en la presencialidad está la conexión, está el sentir, está el observar, ¿sí? El sufrimiento del otro. Y está en el conectar, que eso tú solo lo sientes cuando lo tienes ahí. La pantalla a veces te aleja y te aísla de comportamientos que pasan solo en sesión y que a través de la pantalla se pueden camuflar, tipo cuando le suman las manos, si tiene movimientos estereotipados de miembros inferiores o superiores, si está con mucha sudoración, ¿sí? Si mueve mucho la pierna. Todo lo que pasa en sesión que está en el marco del encuadre terapéutico y la relación de rapport y empatía, pues sucede ahí y es mucho más fácil verlo en persona. Entonces, siempre que me hacen esta pregunta, yo digo sí y sí. Ya eventualmente, que claro, me conocí presencialmente con Diana, fue mi terapeuta, y hicimos terapia un año o 6 meses, pero me fui a vivir a Estados Unidos o a España, pues probablemente pueda conectar con él regularmente porque ya establecimos lo que hemos trabajado hoy, es esa conexión. Entonces ya podemos consolidarlo eventualmente y siendo flexibles, ¿no? Que hablaba de que una habilidad es importante es al ser flexible de esta manera. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas. Nos quedan 4 minutitos. Pregunta una persona que dice, ¿en cada una de las terapias de tercera generación debe estar presente el TCC y la TREC? ¿O en qué casos considera que se tendría que considerar su ausencia? Mm.
que sí o sí deben estar presentes TCC, terapia cognitivo-conductual, y TREC, Sí, sí, debe ser, sí, sí, exacto. Debe ser eso. pues no siento que vayan epistemológicamente como muy conectados. Yo siento que, claro, el cognitivo-conductual, pues recuerden que epistemológicamente venimos como de 2 generaciones previas, ¿no? Entonces yo en eso soy como muy clara y a veces un poco acá decimos en Colombia como enfáticos en el tema y es, pues si estoy haciendo terapias contextuales y de tercera, pues entonces me fundamento en primera, que es modificación de conducta. Y ahí están todos los autores que me dan el tema. Sí, creo que utilizar terapia racional emotiva es muy de segunda, ¿sí? De técnicas cognitivo-conductuales. Entonces eso ya me ubica a mí en segunda generación, ¿sí? Entonces yo creo que tener claridad como en esos 3 momentos también son importantes. Muy bien. Otra pregunta, dice, esas técnicas, señorita Gaitán, dice, ¿esas técnicas son viables de implementar cuando se tiene solo una consulta de 1 hora sin posibilidades de hacer seguimiento? Claro, no solamente son viables de implementar, es que deberíamos desarrollar estas habilidades en el día a día de nuestro quehacer clínico, porque esto es lo que nos va a permitir que se dé el cambio, es lo que ha dicho la investigación. Si las habilidades son claras y están transversales dentro de la entrevista, todo lo que les expliqué al principio, pues lo demás va a fluir. Pero si yo no tengo la capacidad de ofrecer explicaciones, de implementar una metáfora, de comprender el fenómeno, de podérselo explicar al otro de una manera tranquila, de hacer un acto de reflejo, ¿sí? De parafrasear, de tener claridad. Incluso yo le digo a mis estudiantes, algo que me funciona muy bien a mí es la memoria, porque yo no entro a consulta ni con computador, que me parece bastante impersonal, ni con agenda para tomar notas, ni con celular. Si tú vas a una sesión, vas concentrado en tu paciente, en tu consultante y todo lo que él te diga pues es vital para tu comprensión del caso. Pues tú vas con celular, con teléfono y eres muy multitarea. Yo soy multitarea, pero en clínica estás centrado en lo que viene con el consultante. Entonces, parte de poderlo hacer en cada una de las sesiones es como nuestro reto, ese es el desafío. Acá hay una propuesta muy interesante y son las de tercera, que son las más novedosas, entre comillas, pero en la medida en que lo podamos instaurar y hacer, pues eso lo va a garantizar pues claramente la efectividad de lo que hacemos. Muy bien, ya vamos a ir acabando. Preguntan sobre dónde pueden formarse, ¿no? Aparte de Instituto Raymond Gaja, yo sé que también en la Universidad de Sabana también tenéis especializaciones o esta maestría, donde seguro que pueden Bienvenidísimos a profundizar. Colombia, bienvenidísimos a Colombia y pues claramente al Instituto Raymond Gaja, allá están, o sea, hay muchos que están allá y otros en Colombia. Yo soy pues la directora de la especialización y la maestría, como lo decía Fermín, iniciando de psicología clínica infanto-juvenil, pero también coordino el diplomado en psicología clínica y también coordino la rotación clínica internacional. Entonces nosotros tenemos un montón de convenios internacionales. De hecho, viene un grupo de rotación en junio de México, ¿sí? Vienen otro grupo de la Universidad Austral y de Piura. Entonces tenemos muchos convenios para hacer cursos de formación. Tenemos también cursos cortos, también he estado como trabajando fuertemente en eso porque es clave la actualización, ¿no? Cursos cortos tipo diplomado, ¿sí? En el mejor de los casos, y cursos cortos de 24 horas que también son muy útiles. De hecho, este jueves arrancamos uno que está focalizado a las estrategias terapéuticas en ambientes escolares. Entonces hay un montón, la oferta está muy amplia. Voy a hablar con Jen o con comunicaciones de mi facultad para que podamos darles los links. Por ahora de pronto les puedo compartir mi correo y si quieren escribirme también, pues súper bienvenida. Eso soy yo aquí en Colombia. Fermín me conoce personalmente también. Entonces, sin rollo, yo no tengo problema. Me tardaré un poco en contestar porque estoy muy ocupada, pero contesto. Y mi correo es diana.bedoya, con B larga y Y, el número 1, @unisabana.edu.co. Por si quieren venir a hacer alguna rotación acá, pues todos súper bienvenidos también en este espacio. Pues muchas gracias por esa última recomendación maravillosa. Lamentablemente no tenemos más tiempo y lamento y pido disculpas a las más de 300 personas. Bueno, no todas, pero sí que muchas que han preguntado y que la pregunta se queda en el tintero. Pero como seguro que vamos a volver a tomar ese tema en el futuro, pues espero que tengamos espacio para poder resolverlas. Y a ti, Diana, a ti, a la Universidad de Sabana, como siempre, es un placer. Colaborar con vosotros y vosotras, especialmente contigo. Me da muchos recuerdos allí a todo tu equipo, al cual aprecio mucho. Y nada, por aquí nos seguiremos viendo.
Muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy agradecida por la generosidad de sus comentarios. Hasta ahorita me estoy actualizando acá. Y Y perdón por mi garganta, pero pues ya sabemos que estamos acá en clase, entonces lo que necesiten con mucho gusto. Feliz no, día. gracias, gracias Diana, un beso a todos y también a todos los que nos han seguido hoy en directo. Nos vemos muy pronto en la siguiente International Masterclass aquí en IRG. Hasta pronto.